Noticias 96. ¿Qué tal amigos? Estamos empezando ya la jornada de voces y opiniones. Gracias por seguir en sintonía de la 96.9 FM, aquí acompañada de mi querida Francia. ¿Qué tal? Ya otra vez. ¿Ya cuántos desayunos debo? Se va Ayer sumando. Sí, tuve una audiencia temprano, pero ya, se van sumando, se van acumulando como el pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron ayer? Ayer, bueno, mucha información, muchas entrevistas por analizar. De hecho, una de ellas tuvo que ver con la captura de Fito, la extradición de Fito. Ya vemos pues que ayer se ha declarado no culpable. De eso también vamos a hablarlo más adelante. Pero antes ya tenemos conectada a nuestra invitada. Nuestra primera invitada es la abogada Heidi Borja Hernández. Ella es jueza de garantías penales del Cantón Guayaquil, acerca de los riesgos de los jueces penales frente al crimen organizado. Bienvenida, abogada Heidi. Buen día, agradecida con esta invitación. Doctora Heidi, bueno, hemos visto durante estos últimos años que tanto agentes fiscales como administradores de justicia han sufrido serios atentados. ¿Qué podría hacer el Consejo de la Judicatura para garantizar la protección y seguridad a todos los administradores de justicia? Lo primero que debe hacer el Consejo de la Judicatura es mejorar el sistema de justicia. Me refiero a las garantías de protección y condiciones laborales. Lamentablemente, por esos hechos se ha podido activar el sistema que corresponde a la defensa gremial. Nuestra asociación, la EMAC, no busca victimizar a los jueces. Nuestra finalidad es evidenciar que un sistema judicial desprotegido es más vulnerable para que el crimen organizado ejerza una influencia con amenazas o sobornos. Cuando los jueces y fiscales en el Ecuador tengan garantías de protección y existan mejores condiciones laborales, no habrá justificación para que estos servidores pretendan beneficiar al crimen organizado y si lo hacen, entonces actúan por codicia. Permitir que el sistema siga desprotegido es continuar quebrantando la confianza ciudadana porque la justicia no va a responder de manera implacable contra el crimen organizado. ¿Siente usted que tal vez algunas decisiones de jueces se ven mermada por ciertas amenazas o personajes con perfiles peligrosos? Mientras exista un sistema judicial desprotegido, habrá cabida para que jueces y fiscales sean amenazados. Cuando el fiscal o el juez confronta esta problemática de las amenazas, el primer bien que se encuentra en riesgo es la vida del funcionario y de su familia. Paralelamente, cuando un juez o fiscal actúa bajo amenazas, no existe independencia judicial y se acaba la verdad procesal, se pierde el sentido de la justicia. Claro, evidentemente. Y doctora, de hecho, en varios foros y círculos gremiales se habla sobre la posibilidad de hacer jueces sin rostros. ¿Cree usted que esta sería una salida o una garantía para los jueces? No es una garantía porque tenemos un sistema de justicia que está captado por la corrupción. Cuando tengas un sistema blindado en contra de la corrupción y sean más eficientes, entonces habrá la certeza que la información de los jueces o sus identidades no va a ser vendida al crimen organizado. Pero mientras tengas un sistema que está influenciado por la corrupción, en algún momento podría pasar que alguien de talento humano vende esta información a las bandas criminales porque tienen el dinero para comprar esta información. Entonces, no es una salida a un juez sin rostro mientras exista un sistema débil. Okay. O sea, ¿usted cree que digamos, la corrupción está mermada a partir desde el ventanilla hasta talento humano? La corrupción existe en todo el sector público, no es algo que afecta únicamente a la función judicial. Lamentablemente, el sector público está afectado por este gran problema y lo podemos evidenciar en los diferentes casos que se han judicializado, inclusive en las agencias de tránsito. Sí, totalmente cierto. No sería nada para... Son las 7:53 y estamos en diálogo con la abogada Heidi Borja Hernández, quien es jueza de garantías penales del Cantón Guayaquil, hablando sobre los riesgos de los jueces penales frente al crimen organizado. Estamos
conscientes de que enfrentamos un sistema de justicia débil. Y bueno, sería interesante también traer a colación algunos ejemplos que se apliquen afuera y que podrían servir aquí en Ecuador, quizás de vecinos países o algo que no sea tan lejano a nuestra realidad, que daría al menos una luz de esperanza para saber que esto podría cambiar. Solo como acotación, un juez de primer nivel aporta al IES $478 mensuales y nuestro pago del impuesto a la renta supera los $300 mensuales. Y aunque generamos esa contribución económica al sistema de seguridad judicial, si un juez o fiscal es asesinado, los familiares o el cónyuge no reciben algún tipo de indemnización porque nuestro sistema de seguridad social no es igual al de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Policial, a pesar que los jueces penales y fiscales también cumplimos una función de alto riesgo, principalmente en la zona 8. Destaco que existe un reglamento que norma las actividades de seguridad y protección de los jueces, que fue emitido por el Ministerio del Interior, pero ese reglamento prácticamente traslada los costos de protección al beneficiario del servicio. Entonces, los viáticos, la movilización de tu equipo de protección o de tu resguardo policial tiene que ser cubierto por el juez. Ok, y lo que le consultaba respecto a modelos que podrían aplicarse aquí en el país. Como en el Ecuador no existe un sistema de protección de jueces, tenemos como experiencia internacional el caso de los Estados Unidos. US Marshals se encarga de la protección de los jueces en este país. Nosotros contamos con la escolta judicial que tiene como finalidad conceder la seguridad de las unidades judiciales, pero somos conscientes que esta escolta judicial debe continuar capacitándose para lograr tener una protección óptima, sobre todo cuando un fiscal o juez recibe una amenaza, no es la escolta judicial quien conforma tu equipo de protección, sino policías que son capacitados en este tipo de seguridad. Pero nosotros aún seguimos desarrollando esta capacitación y sistema de protección. Ok, y quizás para medir esta realidad ustedes cuentan con cifras actualizadas de cuántos jueces penales están siendo amenazados actualmente, o hay alguna data en que vaya justamente a abrirnos los ojos respecto a esta realidad. No tenemos cifras actualizadas, pero somos conscientes que no todos los jueces denuncian estas amenazas. Lo que sí tenemos certeza es que no siempre los pedidos de protección se atienden de manera oportuna. Lo que también tenemos certeza es que desde el año 2022 incrementaron los asesinatos en contra de jueces y fiscales. Y lo que también tenemos certeza es que no existe una legislación que nos permita tener más garantías de protección, un mejor sistema de seguridad social, y ni siquiera los jueces y fiscales en el Ecuador cuentan con un seguro de vida. Es parte del problema también, porque hay muchos jueces que son cabezas de hogares y que finalmente si sufren atentados, no solo es el juez el que está, tiene mermada obviamente su vida, sino también toda su familia, sus condiciones de vida a lo largo. Doctora, además, adicional a lo que usted ha aportado acertadamente en esta discusión, yo sí quisiera preguntar si tal vez la virtualidad o las audiencias telemáticas podrían tal vez suavizar este problema. Las audiencias telemáticas lo que nos permite es disminuir los riesgos, pero no acaban con el peligro. Necesitamos sí o sí resguardo policial, ayuda interinstitucional, presupuesto evidentemente, y sobre todo lo que usted ha señalado sobre mejorar el sistema de seguridad social dentro de los administradores de justicia. No sé si usted quiere aportar algo más. La cooperación entre las instituciones del Estado es fundamental. La función judicial no funciona sola. Tiene también organismos auxiliares y organismos autónomos. Sobre todo necesita el apoyo del gobierno nacional. También somos conscientes que a pesar que se asigne el presupuesto, también debe existir una correcta ejecución presupuestaria. Debe utilizarse el dinero para las necesidades críticas de la función judicial, para mejorar el sistema y sobre todo para contar con una visión que construya una mejor gestión administrativa.
Así es, totalmente de acuerdo. No sé si tienes una última pregunta, Diana. Ahora agradecer por haber traído a colación este tema tan importante, porque quizás solamente se ve una arista del problema, pero entendemos de que efectivamente también para poder hacer un trabajo oportuno también se necesita pues ciertas garantías y Así obviamente los jueces no están desmarcados dentro de esta realidad. Así que abogada Heidi Borja, nuevamente gracias por ser parte de la 96.9 en Voces y Opiniones. Más adelante, ¿por qué no tenerla también para seguir abordando temas de interés? Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias por este espacio y por permitirme exponer la problemática de los jueces y fiscales en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctora, que tenga un excelente día. Y bueno, hemos revisado varios temas de interés. Mira, yo desconocía el tema de seguridad social de los jueces, igual es una aportación bastante significante a la economía ecuatoriana. Así es, y sobre todo con más razón pues deben pedir estas garantías. Así Y esto es. bueno, es una realidad en cuanto al aporte a la seguridad social de todos los ecuatorianos. Imagínate, todos los que están en relación de dependencia reciben, bueno, en este caso les retienen, por así llamarlo, un rubro que va Rubro destinado importante, para mira, la seguridad 400 social. Y eso, $476 lo anoté porque dije, wow, la verdad es y uno de eso los incluye altos, también, por ejemplo, el acceso al servicio de salud, que ya claro, sabemos que que no está es el mejor. colapsado y que si quieres una cita, pues tienes que esperar lamentablemente varios meses. Entonces, es algo que pasa aquí, Complejo. o sea, pasa en este sector, pero también pasa En otros sectores, en pero todos lados. básicamente el ser administrador de justicia se ha convertido en una misión suicida en este país, pues no, mucho más en materia penal. Pero bueno, esperemos que el gobierno y el Consejo de la Judicatura tomen las acciones pertinentes para garantizarles la seguridad y en consecuencia un mejor servicio al sistema de justicia. A continuación, 8 horas en punto, queremos extenderles una lamentable noticia y es que un niño de 5 años se convirtió en una nueva víctima colateral de un ataque armado registrado en Guayaquil. El objetivo era el líder de la banda delictiva Freddy Krueger. El hecho se registró en las calles La 20 y La K en el distrito Portete, en Guayaquil, alrededor de las 17:30 del 20 de julio de 2025. Un adolescente que intentó huir fue detenido. Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y dieron alerta al ECU 911. Las balas alcanzaron al líder criminal, pero también al niño que jugaba en las calles del sector. Ambos fueron trasladados de emergencia hasta el hospital de Guayaquil. Qué lamentable. Sí, qué lamentable cómo un niño de 5 años puede ser una víctima de un acto tan atroz como un sicariato con balas perdidas. Dios mío, no se puede ni jugar en un parque. La verdad es que se ha perdido la tranquilidad en todos los niveles. Realmente es una tristeza y nos solidarizamos con la familia. Pero bueno, finalmente también tenemos otras noticias en las que Marino intentó ingresar chips de teléfonos a la cárcel regional de Guayaquil escondidos en un libro bíblico. Un joven marino pasó de ser custodio de los privados de libertad a ocupar una de las celdas luego de que fuera detenido por intentar ingresar chips de celulares a un centro penitenciario de Guayaquil y hoy asegura que es víctima de 3 tipos de violencia. La mañana del domingo de 6 de julio del 2025, durante el relevo personal, una policía decomisó una mochila que contenía 16 dispositivos telefónicos en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas, conocida como la Cárcel Regional de Guayaquil. Eran de las 11 cuando la agente Erika B., que elaboraba en ese recinto penitenciario, cumpliendo el turno de las 7 a.m. a 7 p.m., procedió a hacer el registro de personal de relevo, entre ellos el uniformado Josué P.M., un marino de 21 años. El libro tenía en su pasta de portada la leyenda "El que tiene oídos, oiga", un texto bíblico que se basa su nombre en una frase referida a los evangelios y en el libro del Apocalipsis. En ese contexto hace alusión a la importancia de obedecer a las escrituras. En el intermedio de las páginas pudimos visualizar que se encontraban 16 dispositivos electrónicos de diferentes operadoras, refiere la denuncia. Entre los chips había 12 operadoras telefónicas CNT y 4 de la operadora 20. Dios mío, usando la Biblia para ingresar chips a la cárcel. Esto creo que no lo había visto antes. Y además, ¡Qué innovación! y además de su condición como parte de la fuerza pública, porque bueno, recordemos que también es un marino.
activo. Así es, pero bueno, son 8:03 de la mañana, nos vamos a un corte comercial y regresamos con el siguiente invitado para hablar más temas de interés. Guayaquil. Que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor música y la vibra que solo la 96.9 te da. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8:07, 8:07 y estamos de vuelta en su espacio Voces y Opiniones, transmitido a través de la 96.9 FM, no solamente en el dial, sino también en Facebook y YouTube. Ahí nos encuentran como @la 96.9 FM. Continuamos por acá con más información y algo que queríamos comentarles es cómo es la prisión a la que fue llevado Fito. Esta ha sido llamada un infierno en la tierra. Edwin Cordero fue asesinado el 17 de julio de 2024 en el MDC Brooklyn, un centro de detención federal ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Es otra víctima de una cárcel federal superpoblada, con poco personal y abandonada, que es un infierno en la tierra, dijo Andrew Dallak, abogado del asesinado tras el crimen. Desde el 21 de julio de 2025, recordemos que el MDC Brooklyn alberga a José Adolfo Macías Villamar alias Fito, cabecilla de los Choneros. El narcotraficante ecuatoriano se declaró no culpable de 7 cargos por tráfico de drogas y de armas.
El MDC Brooklyn fue inaugurado en 1994 con una capacidad para 1.000 presos. Sin embargo, en sus más de 30 años de existencia, el centro ha llegado a tener hasta 1.600 reclusos. Actualmente, según la Oficina Federal de Prisiones, alberga a 1.239 internos entre hombres y mujeres. Eso para tener una idea de en dónde se encuentra alias Fito, pues quien recordemos el día de ayer se declaró no culpable y pues espera su juicio en el MDC Brooklyn. Y para seguir abordando este tema que tiene que ver con la extradición de alias Fito, tenemos aquí en cabina al máster Juan Jiménez Huartán, quien es parte del estudio jurídico Duralegis Jiménez y Asociados. Bienvenido a este su espacio, Voces y Opiniones. Diana, gracias por la invitación, Francia. Aquí Para mí siempre pues será un honor poder compartir quisiéramos, esta tribuna. Muchísimas gracias, doctor. Para entendimiento de la ciudadanía, ¿nos podría contar qué es la extradición en sí? Bueno, la extradición es una herramienta jurídica que le permite a los estados, en este sentido, cuando existen procesos penales que se han aperturado fuera de frontera o viceversa, porque existen dos tipos de extradición, la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa es cuando el Ecuador es el país requirente de una persona que se encuentra procesada o que haya o que pesa sobre ella una sentencia condenatoria, ¿no? Y en el caso de la extradición pasiva es cuando el país extranjero, en este caso los Estados Unidos, ha requerido al ciudadano Fito, ¿no? Entonces estamos hablando que el caso que ha operado en los actuales momentos es una solicitud, un requerimiento que hizo los Estados Unidos de Norteamérica al Estado ecuatoriano sobre los distintos crímenes que José Adolfo Macías ha cometido y que recientemente Diana así lo comentó, ¿no? Es decir, esto se trata de una extradición pasiva. Una extradición pasiva, así es. Y para que se configure esa extradición pasiva debe haber este mismo delito en dos circunscripciones territoriales diferentes. Y que se encuentren asimismo adscritos a los tratados y convenios internacionales de manera recíproca. Ahora, es también importante destacar en ese sentido que se ha cumplido todo el debido proceso. ¿Qué significa? Que los Estados Unidos hizo la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma hizo la verificación de la documentación de fondo y de forma, esta a su vez fue remitida a la Corte Nacional de Justicia, quien es la competente para conocer estos casos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia convocó a una audiencia telemática y el ciudadano Fito se acogió, pues en este caso aceptó el ser extraditado. ¿Y por qué es importante señalar eso? Porque en el año 2002 se dio un caso de un ecuatoriano que fue deportado, un señor Nelson Serrano, por la comisión de un delito de asesinato en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Que el Ecuador efectuó la deportación sin haber cumplido con las garantías propias de un debido proceso. En el año 2003, Ecuador fue demandado, se presentó una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2003 ya se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma parcial, indicando que el Estado ecuatoriano había vulnerado garantías del debido proceso. Entonces, en ese sentido, era muy importante que en el caso de Fito, que es un caso inédito. ¿Por qué inédito? Porque a partir de abril del 2024, como es de conocimiento público, a través de un referéndum, ¿no? Se modificó el artículo 75 de la Constitución en relación a la prohibición de extraditar a los ecuatorianos. Y adicional a eso, recuerdo que comentábamos un poco antes de estar en vivo, es que también se lo ha hecho en un tiempo récord, ¿no? Se lo ha hecho aproximadamente en menos de un mes. ¿Qué ha influido para que esto sea de manera acelerada? Un mensaje claro del actual gobierno, ¿no? En varias y en repetidas ocasiones hemos escuchado que existe por parte del presidente Noboa una lucha y un combate frontal contra esta criminalidad organizada que tanto ha generado prejuicio, pues, ¿no? a todas las ciudades del país, y que
hemos visto que hoy ya se encuentra extraditado este ciudadano por múltiples cargos que ha cometido, tales como narcotráfico, contrabando de armas y 7 cargos en sí que hoy la justicia de los Estados Unidos ya se está presta, de que ya se ha formulado cargos. Como sucede acá, pues acá en el Ecuador, en nuestro sistema de administración de justicia penal, debe de existir una formulación de cargos para poder iniciar un proceso penal, y es lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los actuales momentos, en la cual la situación o la condición jurídica es que él ya se declaró no culpable de los delitos. Aquello implica y significa de que tienen que seguirse pues no practicando, evacuando todas las pruebas que Fiscalía en Estados Unidos considera a efectos de tener ya un juzgamiento por parte de la justicia de los Estados Unidos. ¿Usted podría indicarnos cómo sería este proceso una vez que él ya se declaró no culpable? Porque tenía entendido que si él se declaraba culpable, pues este proceso ya para que tenga la sentencia iba a ser más corto, pero ahora ya no. Tal como ocurre aquí en nuestro país, ¿no? En su actual situación jurídica en la que él se declaró no culpable, tiene que seguirse desarrollando el procedimiento penal obviamente bajo las leyes de los propios Estados Unidos, y eso significa de que tendrá el derecho a contradecir esa prueba, ¿no? Tengo entendido pues que él tiene una defensa técnica muy reconocida, un abogado que se ha dedicado precisamente a este tipo de casos, y en lo que considero que en algo puede mitigar algo las penas, porque estamos hablando de delitos que para los Estados Unidos van desde los 10, 15 años hasta cadena perpetua. Por cada uno de los pero delitos. Es importante asimismo resaltar que previo a que se haya dado toda esta solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, existe un documento oficial en la cual los Estados Unidos se compromete a no proferir penas que tengan que ver con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, que no va a poder aplicar una cadena perpetua o una pena de muerte. Entonces, eso se tiene que respetar, digamos, el poder punitivo ecuatoriano, a pesar de que se está juzgando en otro país. Correcto, así es. Y eso fue parte del compromiso de los Estados Unidos al haber firmado ese documento, en la cual la pena máxima, que más o menos haciendo un estimado podría recibir Fito, son unos 50 años en adelante. Y recordemos, también es importante para los radioescuchas que sepan de que en la justicia ecuatoriana él tiene pendiente aún 23 años de pena privativa de libertad. Y esa pena privativa de libertad no se suspende por el hecho de que él en estos momentos esté siendo juzgado por la justicia de los Estados Unidos. Ni tampoco se modifica. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Él mañana, por la colaboración que pueda prestar, le dan 30 años. Un ejemplo, ¿no? Por temas didácticos. Él tiene creo que 45 y 30, 75. Él ya podría regresar al Ecuador, pero regresa al Ecuador a cumplir sus 23 años de pena privativa de libertad que le quedan. ¿Y esos 23 años no se pueden modificar quizás por la misma porque colaboración? No, porque existe ya un pronunciamiento por parte de la justicia ecuatoriana, ¿no? Eso para un poco ilustrar también a la audiencia en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, de aquí, ¿qué sigue? Ya habíamos visto que alias Fito se declaró no culpable. ¿Qué es lo que continúa con el proceso norteamericano? Bueno, tengo entendido que para septiembre habían convocado ya a la audiencia, ¿no? Pero en este lapso tendrían que, insisto, pues Fiscalía seguir aportando, Fiscalía seguir evacuando todas las pruebas que consideran pertinentes, y que de hecho tengo conocimiento pues que existe información muy abundante respecto a estos siete delitos que se le imputan. ¿Con Fiscalía usted se refiere a Fiscalía de Norteamérica o Fiscalía de los Estados Unidos? Así es, Fiscalía de los Estados Unidos. Y en el momento en que Fito salió de frontera ecuatoriana hacia los Estados Unidos, ya prácticamente se está a merced de lo que dictamina la justicia norteamericana, y como lo sostuve hace un momento, las penas, la pena privativa de libertad, que el resto que tuvo que cumplir los 23 años, se suspenden, más no se eliminan o se modifican, como decía Diana, ¿no? Son las 8:18 y estamos en vivo, en diálogo con el abogado Juan Jiménez Huartán, del estudio jurídico Dura Leyes, hablando acerca de la extradición de alias Fito. Y se ha causado bastante curiosidad entre la ciudadanía.
¿Qué pudo haber sido, digamos que el detonante o la recomendación final para poder determinar que Fito se declare no culpable? Es decir, viéndolo desde el punto de vista como consejería de parte del abogado, ¿no? ¿Qué pudo ser el determinante para que le diga, sabes qué, declárate no culpable? De una estrategia jurídica, sabemos o presumimos de que Fito sabe mucho, conoce mucho, ¿no? Toda una arquitectura criminal no nace de la noche a la mañana. Tienen que existir rangos de jerarquías. Él tiene que seguramente obedecer a personas con mayor influencia económica, financiera, inclusive hasta política. Entonces, como estrategia, su abogado le indica, declárate no culpable. Pues si te declaras culpable, obviamente que te van a sancionar con todo el peso de la ley. Pero ya le da ese espacio para poder ya negociar, como se utiliza normalmente en el léxico de allá de los Estados Unidos, el poder negociar y proporcionar información que le permita a él recibir una pena algo reducida, porque tampoco no es que le van a dar 3 o 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Porque allá el narcotráfico, el contrabando de armas y por los 7 delitos que se le imputa, reciben una pena privativa de libertad muy severa. Por eso que hablaba de 50 años hasta inclusive cadena perpetua, que como ya sabemos no se va a dar por lo que suscribió con el Estado ecuatoriano, al comprometerse en no aplicar penas relacionadas con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y por ejemplo, doctor, ¿usted cree que este sería un precedente? ¿Usted cree que este sería un precedente para, digamos, posibles líderes de estas grandes bandas criminales en tratar de prevenir el crimen organizado? Indudablemente, es un mensaje claro del gobierno del presidente Noboa de que no está dispuesto, como él ha dicho, pues no a negociar con criminales, y el hecho de que Fito haya sido en una primera ocasión capturado y después recapturado por el tema de su fuga, ¿no? Quedó mal visto el Estado como tal, ¿no? Hablando del Estado, hablando del SNAI, hablando del sistema carcelario que no presta y no proporciona las garantías que se requiere o que se necesita para tener privados de su libertad a los PPL propiamente, ¿no? Y decía que es un caso inédito porque a partir de abril del 2024 a la actualidad es el primer caso de extradición de un ecuatoriano. Recordemos que hace algunos años se extraditó el Gerald, que le decían el Pablo Escobar ecuatoriano, pero se lo hizo desde Colombia. No se lo hizo desde el territorio ecuatoriano, se lo hizo desde Colombia hacia los Estados Unidos, donde hoy él está pues cumpliendo una pena privativa de libertad. Y hablando de este antecedente, ¿cómo cree que se quedaría configurado este espacio que dejó Fito dentro de los grupos organizados? Porque vemos pues que igual ellos van a seguir con sus actividades delictivas, a pesar de que esto haya sido un fuerte llamado de atención. ¿Cómo cree que quede un poco más este esquema de delincuencia en el país? Bueno, como en la mitología griega, ¿no? Uno cortaba una cabeza y aparecían 4 o 5 cabezas, ¿no? Yo pienso que este tema tiene que ser tratado con lupa. Tengo entendido pues que el Ministerio del Interior, a partir de todas las investigaciones, todo lo que es inteligencia policial, inteligencia militar, tienen ya identificados cuáles son los grupos o quienes posiblemente queden al mando de la organización, y eso ya va a corresponder en este caso al gobierno seguir ejecutando pues estas estrategias para seguir reduciendo los índices de criminalidad en el país. Sí, porque yo recuerdo que la semana pasada hablaba con un sociólogo experto en temas de seguridad, también asesor de varios gobiernos, incluso un tiempo tengo entendido que estuvo asesorando al inicio de ese gobierno, y él decía pues que fácilmente Fito podía ser el 3er o 4er eslabón dentro de una cadena de más altos mandos dentro de los capos del no me equivoqué entonces. Sí. Y probablemente esa información sea muy valiosa para Estados Unidos y para que pueda también negociar justamente cómo llegar hacia las altas esferas del narcotráfico. De lo que sí estoy seguro es que Fito no va a correr con la misma historia de Norero, pues, ¿no? Acá fue en una cárcel ecuatoriana, allá pues indiscutiblemente país de primer mundo, es
ni siquiera poco probable, es improbable que suceda un atentado en contra de él, y eso es lo que de hecho él siempre manifestó, de que él temía por su vida, y justamente pienso que fue un acierto por parte del gobierno ecuatoriano realizar este proceso de extradición, como lo decíamos hace poco, en un tiempo récord, ¿no? Porque fue capturado creo que un 24 o 25 de junio, y ya ahora por estas fechas, que estamos ya 22, él ya se encuentra en los Estados Unidos. Entonces ha sido un proceso con mucha celeridad, y que hasta cierto punto para la ciudadanía también le genera un poco de confianza, ¿no? Un poco de confianza en lo que está haciendo este gobierno, ¿no? ¿Y Fito está en condiciones de pedir también seguridad para su familia? Desde su punto de vista, abogado. Bueno, sabemos que, como se dice coloquialmente, ¿no? El crimen no paga, y es muy posible de que por el mismo nivel de información que él posee sobre su estructura, es posible que estén en riesgo realmente pues del Ecuador, en ese sentido poder brindarles o solicitar allá ingresar al sistema de protección de testigos, ¿no? y personas protegidas. Se podría acoger, pues, ¿no? En función de lo que el país también le pueda otorgar o le pueda dar. Claro, pero en ese sentido, y tal vez aquí me pongo un poquito conspirativa, quien ha aceptado el proceso de extradición también ha sido el mismo Fito. ¿Cree usted, doctor, que tal vez posiblemente haya un acuerdo o, no sé, algún tipo de negociación con el gobierno ecuatoriano para haber aceptado poder trasladarse a la cárcel de Brooklyn, una de las cárceles más peligrosas? Más que... Yo no creo que haya existido un acuerdo con el gobierno ecuatoriano, más bien es probable que su abogado, que ya ha defendido estos casos similares, ¿no? En los Estados Unidos, es muy probable que por recomendación de él y en función de poder reducir su pena, haya sido posible, pues, ¿no? Toda esta celeridad en este proceso de extradición, porque tiene que colaborar, ¿no? De lo contrario, no tendría sustento o razón de ser, más allá que existe el principio de presunción de inocencia, que no solamente lo tenemos aquí en el Ecuador, sino en los propios Estados Unidos, en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y mientras no exista una sentencia por parte de la justicia americana, no podemos hablar, pues, de responsabilidad penal como tal en contra de un ciudadano en cualquier parte del mundo, ¿no? En síntesis, entonces, de lo que hemos hablado y un poco de lo que se viene respecto a este caso, es que para septiembre aproximadamente ya conoceríamos un veredicto de lo que podría pasar. Y lo que allá se venga los próximos días, porque él ya comienza a hablar, y seguramente tienen que estar inmersos no solamente prósperos empresarios que se fueron dando de la noche a la mañana, sino también inclusive quién sabe, hasta políticos, servidores públicos, ¿no? Y eso sería, pues, no lo terrible, sino más bien para ir depurando ya de las instituciones públicas del Estado a estos malos elementos. Sí, totalmente. Además que también, bueno, todo el mundo sabe, por lo menos en las películas de acción nos han explicado que una vez que sale un líder de una gran banda, empieza la batalla por quién va a ser la siguiente autoridad. Y eso también es un peligro para la ciudadanía. Y de hecho hace poco estaba viendo en redes de que el ministro del Interior decía, pues, de que el aumento de la criminalidad que actualmente se están dando en Manta no es tanto por la extradición de Fito, sino por algo de los lobos. Parece que están en el tema de la lucha ¿Quién del sería territorio. El nuevo, claro, nuevo líder, o quién estaría a cargo de estos territorios, tal vez? Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su gran explicación. La verdad es que yo por lo menos quedo solventada de muchas dudas que tenía sobre el proceso de extradición. Lo invitaremos de nuevo para que nos vaya aclarando los temas respecto a la audiencia y el proceso en general, y le queremos agradecer mucho su intervención. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, abogado. En realidad este es un tema de alto interés actualmente en estos días, así que esperamos también que nuestros oyentes hayan tenido, pues, igual al agrado de despejar estas dudas. Son las 8:27.
y es momento de hacerles una recomendación aquí en Voces y Opiniones. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión, con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Son las 8:28 y estamos ya en el cierre de nuestro programa de análisis, continuación del noticiero a través de la 96.9 FM, Voces y Opiniones. Mañana, miércoles, venimos también cargados de más información y entrevistas. Miércoles 23 de julio, se va julio, no tenemos meme de julio, del 23 de julio. Ya lo ponemos a Johnny a trabajar. Que lo tenga listo para el para despedirnos del programa. Para el 23 y mañana también, para que lo busque ahí. Mañana estamos 23, pues. Mañana sí, por eso 23. que lo busque para mañana. Aunque ya lo escuché riéndose, seguramente ya encontró algo por ahí. Ok, nos vamos. El doctor se quedó hasta el final del programa, que estuvo muy interesante la entrevista. Nos vamos y nos vemos mañana a ver, tenemos el meme ya. Para las personas que nos están viendo en Facebook y YouTube, pueden también acompañarnos con nosotros para alegrar un poco también el día, porque no todo para es seriedad. el miércoles. No todo es extradición de Fito. El 22 de julio. Los dos patitos. ¿Cuánto le damos a ese meme, Diana? Un 7, porque se esforzó. Un 7, se esforzó Johnny. Bueno, para mañana que esté mejor. Por favor. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana acá en su programa Voces y Opiniones. Su punto de encuentro con la verdad. Hasta mañana.